siempre su misericordia. Gracias, Jesús, por esta semana, por este día que siempre nos recuerda cuando vemos el sol, cuando nos despertamos, que tu misericordia se renueva, que ese es tu fiel amor, que ese es tu compromiso inmutable que no cambia. Gracias a esa cruz, gracias a ese sacrificio, Señor, que indistintamente de las dificultades, de las angustias que podamos sentir en nuestra alma, de las preocupaciones, de los problemas que tengamos que resolver, de las necesidades que tengamos que suplir, encontramos esa esperanza, ese anhelo, ese consuelo, esa fortaleza, Señor, que tu misericordia nos brinda, porque sabemos que tú estás allí, que mientras nosotros dormíamos, tú no duermes, Señor, porque el que guarda nuestra alma no duerme. Gracias, Jesús. Señor, una vez más yo te pido que edifiques a tu iglesia, que la bendigas, que hables a sus corazones, que transformes su mente, Señor, y que talles la imagen de Cristo por medio de tu Espíritu Santo en sus corazones, Señor, para que lo conozcan un poco más, para que lo amen un poco más, para que le sirvan un poco más, Señor, cada día. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, sorprendentemente, el tema de la negligencia que hemos venido hablando, realmente yo no consideraba que esto fuese a ser una especie de serie o algo, pero ya cuando pasa de dos, ya prácticamente desde mi punto de vista se convierte en una serie. Y vamos a seguir hablando un poco más sobre este tema tan necesario y que a veces como que no se le da la suficiente relevancia e importancia, pero como ya yo le he dicho en anteriores oportunidades, cuando la Biblia habla de un tema hay que hablarlo, como la Biblia lo habla, hasta donde la Biblia lo habla. Cuando la Biblia no habla sobre un tema, pues lo mejor que podemos hacer es hacer silencio, o si vamos a decir algo, pues aclarar que es una opinión personal. Pero en este caso, pues sorprendentemente es un tema que tiene, como muchos otros que hemos hablado y que hemos desarrollado acá, Dios nos ha dado conocimiento, nos ha dado un mensaje, nos ha dado una relevancia que debemos entonces de considerar. Porque si Dios habla sobre un tema en su palabra, debemos de darle la importancia que tiene el resto de temas que en la Biblia aparecen, sea que nos guste o no nos guste, porque eso es una realidad. En nuestra carne hay temas que les gusta y hay otros que no les gusta, pero están allí. Son una verdad bíblica que nos edifican, que guardan nuestra alma y que son entonces necesarios darle toda la atención y así cumplir con todo el consejo de Dios, no solamente sectorizar el mensaje bíblico. Así que exhorto, animo a los que están conectados, pues que presten atención, que se hagan a un lado las diferentes actividades hogareñas que usted pueda tener, porque yo sé que está en su casa a lo mejor la mayoría, y la tentación de querer hacer cosas al mismo tiempo le va a desviar la atención. Así que agarre su Biblia junto con su familia, si está reunido en familia, siéntense a escuchar el mensaje, a prestarle atención al mensaje, a anotar si tiene que anotar, a compartir la escritura, a leer, para que esto sea de edificación no solamente para uno, sino para todos en general. Y si no entendió algo, pues va a poder volver a escuchar el mensaje cuando lo tengamos en YouTube, o puede acercarse y preguntar. Pero es importante entonces ser diligentes en esto, porque estamos hablando de esto. Entonces, si usted pues no presta atención, usted no va a entender nada. Así que nosotros, los que estamos de este lado de la pantalla, somos responsables de la transmisión del mensaje, somos responsables de traer, de que el mensaje se entienda desde un adolescente, desde un niño hasta un adulto mayor lo pueda entender. Pero si usted no pone atención, si usted no se concentra en lo que se le está indicando, para luego digerirlo, para luego meditarlo y ponerlo por obra, pues sencillamente usted nunca va a entender. Entonces le va a echar la culpa al que está del otro lado de la pantalla de que es que nunca le entiendo. No, quizás es porque usted no presta atención. Así que no está de más recordar estas cosas. Vamos a Santiago capítulo 4 versículo 17, leo la NTV. Vamos a ir entrando en nuestro mensaje. Santiago 4, 17 es el texto base que el Señor nos ha dado. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Recordemos que ahora, como personas regeneradas, como personas que hemos nacido de nuevo, que fuimos metidos a la familia de Dios y que somos el pueblo de Dios, tenemos ahora una relación nueva con Dios y
y tenemos una relación nueva con el pecado. Pastor, pero ¿por qué te dice relación nueva si nosotros antes no teníamos una relación con Dios? ¿Por qué lo pone como que si ya lo teníamos al decir que teníamos una relación nueva? ¿Es que acaso nosotros teníamos una relación vieja con Dios? Sí, y aquí les voy a explicar algo. A veces pensamos que, voy a poner un caso extremo que a lo mejor no es el suyo, pero lo quiero poner para que usted entienda lo que quiero decir al respecto. Por ejemplo, voy a poner a los ateos. Los ateos viven negando la existencia de Dios, que no existe de ninguna forma, y tienen cualquier cantidad de argumentos totalmente han sido ya refutados, ¿no? Pero el punto a donde voy es que ellos creen que porque niegan la existencia de Dios, entonces no tienen ningún tipo de relación con ese Dios que ellos dicen estar negando a toda costa. Pero la realidad es que sí tienen una relación, sí la tienen. La palabra dice en Romanos que por medio de la cruz Dios reconcilió al hombre con Él. Es decir, quitó la enemistad que había con Dios por causa del pecado. Quiere decir entonces que había una relación de enemistad. Entonces sí había una relación con Dios. Ahora bien, que es cuando llegamos a Cristo, que somos redimidos por Cristo y ahora no somos enemigos de Dios, sino que somos amigos de Dios, y de esto tenemos una serie, un mensaje hermosísimo con el que prácticamente el Señor nos permitió terminar el año pasado, así que vaya al canal, escúchela, yo sé que lo va a bendecir, lo va a edificar. Y entonces pasamos de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Ah, pero yo no lo había visto así, pastor. Es que es exactamente por eso lo quería explicar. Entonces, todo ser humano tiene una relación con su Creador, ya sea de amistad o de enemistad, pero no existe ningún ser humano sobre la tierra que no tenga ningún tipo de relación con su Creador. Entonces, los que están fuera de Cristo, como en este caso puse el ejemplo de los ateos, ellos tienen una relación con su Creador de enemistad. Ellos pretenden menospreciarlo y negarlo, como que si eso va a hacer algún efecto sobre el Creador. Pero la tienen, se constituyen en enemigos de la cruz, son enemigos de Dios, pero tienen una relación con su Creador entonces. Solo que nosotros ahora estamos de este lado de la acera y sabemos entonces que somos ahora amigos de Dios. Se invirtió. ¿Pero qué ocurre? Ellos tienen una amistad, evidentemente. Si ellos son enemigos de Dios, entonces ellos son amigos del pecado, de las tinieblas. Es decir, ellos tienen entonces una amistad espiritual, así como nosotros la tenemos con nuestro Creador. Pero también tenemos nosotros ahora una enemistad. Ahora, pastor, pero usted acaba de decir que no tenemos enemistad con Dios. Sí, lo acabo de decir. No tenemos enemistad ahora con Dios gracias al sacrificio de Cristo. Pero sí tenemos ahora una enemistad con el pecado. Fíjese, lo quiero poner en contraste porque quiero que usted vea cómo se invierten las polarizaciones. Lo que usted antes tenía como enemistad, ahora es amistad, y lo que usted antes tenía como amistad, usted lo tiene como enemistad. Es decir, usted y yo antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Usted y yo antes éramos amigos del pecado, pues ahora somos enemigos del pecado. Quiero dejar esto en claro porque el apóstol Santiago nos dice acá que ahora nosotros debemos de cuidarnos de cumplir de forma diligente y no omitir o menospreciar lo que nosotros sabemos que es correcto, que es bueno, que es justo, que es santo, para no caer en la negligencia del pecado. Entonces, si yo acabo de decir que yo tengo una enemistad ahora con el pecado, yo no puedo entonces ignorar esta realidad que el apóstol Santiago me está indicando acá. Que me están diciendo aquí que la actitud de negligencia, la base de la negligencia es pecado. Entonces yo me tengo que cuidar de ese tipo de pecado también. Lo que pasa es que, como ya yo lo he dicho en otras oportunidades, siempre nos cuidamos de algunos pecados populares o grandes, que nosotros los seres humanos nos gusta clasificar el pecado, algo que Dios no hace. Para Dios el pecado es igual, sea un chisme, una mentirita blanca, a un asesinato, a una violación, o a cualquier otro homicidio, o a cualquier otro tipo de pecado. Para Dios el pecado es igual, tiene el mismo tamaño, tiene el mismo color, tiene la misma condenación. Somos nosotros los seres humanos que creemos que clasificando el pecado le estamos bajando la pena, le estamos bajando el impacto. No, delante de Dios es igual. Y para el Espíritu Santo, que fue el que inspiró al apóstol Santiago a escribir esto, la negligencia es tan
pecaminosa y está igual de condenada que el pecado de homicidio, que el pecado de adulterio. Pastor, pero no exagera. No, yo no estoy exagerando. Aquí lo que estamos es mirando con detalle lo que se nos está diciendo. Entonces, esto es serio, el ser negligentes. No es simplemente un acto de pereza, no es simplemente un acto de flojera. No, o sea, es realmente serio. Así como usted toma en serio el adulterio, toma en serio el robar, toma en serio pecados que la sociedad condena, el hombre, porque son fuertes, pues también la negligencia debe estar vista desde ese punto de vista. Le recuerdo entonces la definición de negligencia: es el descuido u omisión. Descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación. Una conducta negligente comprende un riesgo para el individuo y para terceros. Entonces, lo contrario de la negligencia, ¿qué es? Es ser diligente. Es decir, si la negligencia es un pecado que está condenado por Dios, entonces la diligencia es una virtud que es aprobada y bendecida por Dios. Es todo lo contrario. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? Yo sé que si estuviera este lugar lleno, presente, escucharía muchos amenes, escucharía más de uno que estaba a lo mejor como que medio durmiéndose, despabilar y despertarse, otros alzar la mano, otros sonreír, porque todos aprobarían la pregunta que yo acabo de decir. Pues entonces déjeme decirle que si usted quiere la bendición de Dios, usted entonces tiene que ser diligente, porque esta es una virtud que Dios aprueba y que Dios bendice. Y precisamente este mensaje se llama: la negligencia trae consecuencias ministeriales y familiares. La negligencia trae consecuencias. Vamos a ir a la historia de un hombre en la que ambas facetas las podemos ver claramente reflejadas y afectadas negativamente por su actitud negligente. O sea, como decimos en Venezuela, mato dos pájaros de un solo tiro con esta historia. Vamos a 1 Samuel 2, versículo 22. Ahora voy a estar leyendo la Reina Valera contemporánea. Vamos a ver, acabo de decir que la negligencia trae consecuencias ministeriales y familiares. Es decir, afecta el entorno negativamente. Lo que pasa es que muchas veces lo mismo que ocurre con el pecado, cualquier tipo de pecado, es que si no nos trae una consecuencia inmediata, a los 5 segundos de haberlo cometido, creemos que no vamos a tener consecuencias. Creemos que no vamos a tener consecuencias, porque como vemos en la Escritura que Adán pecó cuando Dios le dijo que no pecara, y Dios no lo mató al momento, sino que se murió un poco de años después. Entonces, como que desestimamos las consecuencias del pecado. Y así pasa con todos los pecados. Así pasa con todos. Pero Dios fue enfático con Adán, le dijo: el día que tú comas de ese árbol, vas a morir. Vas a morir. Evidentemente se cumplió. No fue inmediata la muerte, porque si así hubiese sido, le hubiese pasado como a Ananías y Zafira, como cuando Pedro los confrontó. Tuvieron que haber muerto delante del árbol y dejar el pedazo de fruto ahí masticado por ambos. Sabemos que no ocurrió así, pero tuvieron consecuencias catastróficas y terribles. Aquí dice en el versículo 22 de 1 Samuel 2, Elí ya era muy viejo. Sí, vamos a ver la historia de Elí. En este hombre vemos las consecuencias de una actitud negligente. A lo mejor usted se sabe un poquito la historia, pero quiero enfatizar aquí la actitud, el pecado real, que fue lo que desencadenó todas estas consecuencias que vamos a ir leyendo, que fue su negligencia. Como padre, como cabeza de hogar, porque seguramente Elí estaba casado, solo que recuerde que para efectos del Antiguo Testamento en muchas historias se omite la figura femenina, no tiene tanta relevancia, ¿okay? Así que, pero es muy probable pues que haya estado casado, es decir, que no era un padre soltero. Y también sabemos que era pues una figura importante para Israel en el ámbito espiritual religioso, porque era el sacerdote de turno que se encargaba de las ofrendas y de todo aquello. Pero aquí dice en este punto de la historia que Elías ya era muy viejo. No nos dice la edad, pero podemos asumir que si nos dice era muy viejo, a lo mejor tenía unos 70 años, 80 años, 90 años. Es posible, una tentativa. Pero mire lo que dice acá. Pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel. La Biblia es clara y yo asumo el testimonio bíblico en toda su integridad. O sea, aquí la Biblia no está exagerando, dice, bueno, sabía algunas cosas y otras no. No. Aquí dice el relato que él tenía conocimiento pleno de todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel. Le recuerdo que negligencia, el significado de negligencia es el descuido y omisión
de una obligación. Es decir, él sabía todas las obligaciones de sus hijos, lo sabía todo. Y dice luego, y sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Mire, estos muérganos, estos sinvergüenzas, dice que se acostaban con todas las mujeres. O sea, no es que agarraron a una para cada uno, no, es que las que iban llegando se las iban pasando por el filo. O sea, no se salvaba ni una. Mire la actitud de estos jóvenes. Bueno, digo jóvenes por darle algún nombre, pero es muy probable que ya eran hombres ya trentones, a lo mejor cuarentones, tomando en cuenta que Elí ya era un hombre pues bastante mayor, así que a lo mejor no eran tan jovencitos como a lo mejor creemos. Es decir, el pecado de inmundicia, de fornicación que tenían estos hombres, porque no estaban casados, con todas las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Entonces aquí nos dice, número 1, Elí sabía las deberes y funciones de sus hijos porque también formaban parte de la vida ceremonial por formar parte del linaje sacerdotal de la tribu de Leví. Número 2, conocía el pecado al detalle que estaban cometiendo sus hijos con estas doncellas. Así que los llamó y les dijo, la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. O sea, el pecado ya era tan grande, era tan evidente, que ya estaba en la boca y en la comidilla de todo el pueblo de Israel. Es decir, el Facebook de la época, el Instagram, los comentarios en las redes sociales de la época, las cadenas de WhatsApp, las fotos, todo. O sea, no había nadie que no supiera el testimonio malo de los hijos de Elí. O sea, el pecado ya no era privado, ya no era oculto, ya era una cosa hasta descarada y abierta. Y ellos lo seguían haciendo, fíjense, porque no nos habla de ningún tipo de remordimiento, a ellos les daba igual lo que dijeran de ellos, porque ellos igualmente seguían en su pecado. Miren lo grave de la situación. Y Elí entonces los llama y le dice, la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. Es decir, si él está diciendo que la gente se está quejando, es porque como él era la cabeza del templo, de los sacerdotes, y era el papá de estos muchachos, entonces la gente venía a la autoridad que era él. Así que se estaban quejando con él. Pero recuerden, ya él sabía esto, no le era nuevo. ¿Por qué lo hacen? Miren la pregunta. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además, hacen pecar al pueblo del Señor. Es decir, les recuerda que la actitud no es precisamente de ejemplo, porque ellos eran los sacerdotes y tenían que dar el ejemplo de lo que era una vida de santidad, de lo que era una vida temerosa del Señor, de lo que era una vida de respeto profundo hacia el Señor, hacia las cosas santas, de promover una vida moralmente recta para el pueblo, justo, que agradara a Dios. Y esto entonces los hacía tropezar, porque entonces él decía, bueno, pero si esto, la gente decía, pero si esto lo están haciendo los sacerdotes del templo, que son los sacerdotes, que fueron puestos para eso, ¿qué me queda a mí que yo no simplemente soy un plebeyo más del pueblo? Pues ellos viven así, entonces yo también lo voy a hacer. Entonces se estaba propagando ¿qué? La levadura del pecado. Y esto es bastante serio entonces. Ya estaba teniendo consecuencias duras dentro del pueblo, graves. Es decir, los hijos de Elí fueron los primeros negligentes en este problema social, espiritual de esta generación de israelitas. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que debían hacer y no lo hicieron, es decir, omitieron lo justo y lo correcto. Eso que es negligencia espiritual, porque ellos como sacerdotes no eran ignorantes de lo que estaban haciendo, de que no debían hacerlo y lo estaban omitiendo. Era una actitud bastante negligente, espiritualmente hablando, la que tenían los hijos de Elí. Además hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? A ver, si ustedes cometen una infracción, vamos a los jueces y ellos resuelven. Pero si ustedes están pecando contra Dios y contra su ley, ¿quién los va a defender a ustedes? Del Señor. A ver, o sea, ustedes se están metiendo en camisa de 11 balas. Ustedes no saben lo que están haciendo realmente. Esa actitud negligente a ustedes no les va a llevar por buen camino. Pero sus hijos no atendieron los consejos de su padre, porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Fíjense cómo recuerda, este mensaje se llama La negligencia trae consecuencias
ministeriales y familiares, aquí vemos cómo la actitud negligente de los hijos de Elí ya les trajo una consecuencia terrible delante de la presencia del Señor, como es una sentencia de muerte. Dios ya había determinado por su ofensa, por su negligencia consciente, porque este es el detalle, que cuando tú eres negligente, tú eres consciente de lo que estás haciendo porque estás omitiendo algo. Ya había resuelto quitarle la vida. Se hicieron sordos espirituales. Esto es otra de las consecuencias que viene con anterioridad a la muerte espiritual. Es decir, la negligencia espiritual te pone en un abismo peligroso de muerte espiritual, y antes de eso, de sordera espiritual y de ceguera espiritual. El cristiano que es negligente espiritualmente, le cuesta tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre qué hacer y qué no hacer, qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar. ¿Por qué? Porque no logra escuchar espiritualmente y no logra ver espiritualmente. Y aunque tenga personas sabias delante de él, personas llenas del Espíritu Santo, le cuesta recibir de parte de estas personas, porque tiene oídos sordos, porque no logra ver lo que le están diciendo, porque están ciegos espiritualmente hablando. Y esto es consecuencia directa de tener una vida negligente espiritualmente hablando. Esto es serio. ¿Cuántos cristianos no estarán sirviendo ahorita en muchas iglesias? O, bueno, digo sirviendo entre comillas, porque sabemos que la situación pandémica tiene muchas iglesias aún cerradas, sobre todo acá en Latinoamérica, pero que se están manteniendo tratando de seguir haciendo lo que hacen para Dios de una forma negligente con alguna área de su vida espiritual, y creen que porque están sirviendo para Dios, Dios está agradado de ellos, porque estos jóvenes seguían sirviendo delante de Dios. En ningún momento ellos fueron quitados, no, ellos estaban allí sirviendo. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Un día, un hombre de Dios fue a visitar a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, cuando tus antepasados vivían en Egipto, en la tierra del faraón, ¿no es verdad que me manifesté a ellos con toda claridad? Yo escogí a tu padre de entre todas las familias de Israel para que fuera mi sacerdote y presentara sobre mi altar las ofrendas y quemara incienso y llevara el efod delante de mí. Además le di a sus descendientes todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han pisoteado los sacrificios y las ofrendas que pedía el pueblo ofrecerme en el tabernáculo? Fíjese que ahora le hace una pregunta a Elí. Dios manda a otro profeta, no nos da el nombre, pero dice que era un hombre de Dios. Es decir, era tan igual hombre de Dios como Moisés, como Elías, como Josué, como David, como todas esas figuras de renombre. Solo que este pues no tiene tanta relevancia dentro del marco bíblico, pero era también un hombre de Dios. Y Dios le manda un hombre de Dios a Elí. Y le hace un pequeño recuento y le dice: te recuerdo que yo me manifesté a tus antepasados y tomé a tu padre, Aarón, para que fuera mi sacerdote, para que me adorase delante de mi presencia, porque el levantar incienso es un acto simbólico de adoración, para que me sirviese. Y le pregunta ahora, le hace esta pregunta: ¿por qué has pisoteado los sacrificios y las ofrendas que pedí al pueblo ofrecerme en el tabernáculo? ¿Por qué has mancillado? ¿Por qué has corrompido? ¿Por qué no has tenido el temor reverente en la adoración que me debes de tener? ¿Por qué? ¿Por qué? Le hace esta pregunta. Dios le manda a hacer esta pregunta. ¿Por qué has respetado? Wow, escuché esto. Se me fue la vista, a ver, aquí. ¿Por qué has respetado más a tus hijos que a mí? Y lo has dejado engordar con las mejores ofrendas que me da mi pueblo Israel. ¿Qué preguntica? ¿Qué preguntica? ¿Por qué respetas más a tus hijos que a mí? Dice el apóstol: pero ¿por qué Dios le manda a decir eso si ya lo vimos que los confrontó? Realmente, sí hubo una confrontación de parte de Elí para con sus hijos negligentes, pero no estuvo al nivel y a la magnitud de lo que sus hijos necesitaban. Fue una reprensión suave, fue una reprensión más como para calmar su conciencia y para que los del pueblo vieran de que estaba haciendo algo, entre comillas, para corregir la actitud negligente de sus hijos, pero no fue lo suficientemente efectiva y necesaria. Es decir, Elí fue negligente
en la corrección de sus hijos. ¿Que pudo haber hecho más? Sí. Pastor, pero ya eran hombres adultos. No es lo mismo corregir a una persona que está todavía bajo tu tutela, que es menor de edad, que vive en tu casa, en el cual tú puedes tener un tipo de corrección un poco más dura que ya cuando son personas adultas. Y aquí es donde muchas veces los padres que son cristianos pues les cuesta más traer una corrección sobre sus hijos, porque bueno, como ellos son adultos y ellos saben lo que hacen con su vida, entonces ellos sabrán. Yo lo que hago es orar, porque ya yo hablo con ellos o con ella y no me escuchan, o me tranca el teléfono, o no me responde. Pues déjame decirte que ninguna de esas cosas es una excusa delante de Dios. No es excusa. Yo lo dije, creo que lo dije el domingo pasado, la relación de padre e hijo se mantiene el resto de la existencia. Así tenga 90 años y sus hijos tengan 60. Y los dos sean un par de viejitos, ese es su hijo. Usted es su papá, usted es su mamá. Eso no se pierde. Entonces, si usted todavía sigue siendo su padre y usted todavía sigue siendo su madre, todavía usted tiene la potestad de corregir a sus hijos. Obviamente no lo vas a hacer que como cuando eras niño, ya lo acabo de decir. Pero eso no te exime de la responsabilidad que tienes de corregir la negligencia en su vida. Eres su padre, eres su madre. O sea, si en la Biblia, si en el diseño de Dios familiar dijera que cuando el hombre se casa y se une a su mujer y será un solo hogar, ya se rompe el vínculo y dejan de tener vínculos sanguíneos de alguna forma, bueno, te lo creo. Pero eso no existe. La Biblia solamente dice que los hijos crecen, maduran, se casan y forman un hogar, pero no dejan de ser hijos. El vínculo no se rompe. Entonces, si no se rompe el vínculo, los deberes que tú tienes con tus hijos siguen manteniéndose igualito que como cuando tú los diste a luz, igualito que cuando estaban bajo tu tutela, solo que ahora lo vas a corregir de una forma distinta a como lo hacías cuando estaban niños contigo. Esa es la única diferencia. Pero aquí está, Elí fue negligente porque no fue suficiente lo que hizo. Lo llamó, mira, la gente se está comentando mucho ya, o sea, están pasando lo que ustedes están haciendo. Pero es que fue negligente entonces. Aquí hubo negligencia de parte de Elí. Como sacerdote principal y como padre para con sus hijos. Fue negligente. Vaya. Y ahora, encima de eso, Dios mandó un profeta y le dice, ¿por qué has respetado más a tus hijos que a mí? Mira, fíjese, ¿por qué? O sea, si no te diste cuenta, los respeta más a ellos que a mí. Vaya, qué preguntica. Le desnudó el corazón. Y luego le dice, ¿por qué has pisoteado los sacrificios? Wow, esto es fuerte, ¿sabes? Esto es fuerte. ¿Por qué has pisoteado? O sea, ¿por qué menosprecias las ofrendas? ¿Por qué no le das, ya dejaste de darle el respeto y la valoración y el lugar que se merecen dentro del culto que yo les exijo a ustedes que me tengan? Por todo esto, el Señor Dios de Israel te dice, yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio. Eso fue una ofrenda porque ya sabemos que la tribu de Leví fue apartada perpetuamente para servir delante del Señor. Ya usted lo sabe y por eso el Señor lo está diciendo acá. Pero hoy te digo que esto se acabó. Mire, muy pocas veces usted ve en la Escritura que Dios cambie la condición de una promesa. Esto muy pocas veces ocurre. Porque por lo general las promesas son eternas en su naturaleza y en su composición. Pero aquí el mismo Dios dice, yo prometí que tu familia estaría siempre a mi servicio. Pero hoy te digo que esto se acabó. O sea, Dios revirtió una promesa ahora y la convirtió en una amenaza. Esto es serio y esto es producto de la negligencia. Esto es una otra consecuencia. ¿Qué aprendemos entonces de este punto? Que si usted y yo queremos seguir siendo beneficiados de las promesas de Dios y que sigan estando activas y operativas hacia nosotros, pues debemos de dejar a un lado completamente la actitud negligente, porque de lo contrario no van a ser de bendición para nosotros las promesas de Dios. Esto es una consecuencia importantísima, porque usted sabe que la Biblia, lo he dicho bastantes veces, tiene más de 3.000 promesas de todo tipo, aplicables a todo tipo de circunstancias y para todo tipo de creyentes en cualquier lugar del mundo. Así que es una herramienta, es un beneficio hermoso, poderoso que está a nuestra disposición, que nos habla de nuestro Creador. Y usted sabe lo que es que Dios le diga a Elí, y yo hice esta promesa, pero ahora hoy esto se acabó. ¡Wow!
Si las dos preguntas anteriores que ya vimos son duras, escuchar que Dios le manda a decir esto debe ser pues la gota que derrama el vaso, la cereza del pastel, y esto como consecuencia de su negligencia. Yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio, pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. El tener una actitud negligente hace que deshonremos a Dios, y eso es muy ofensivo para el único Dios que se merece toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento de parte de toda su creación. Así que la actitud negligente es una actitud que ofende la santidad de Dios y que debemos de evitarla, porque yo honro a los que me honran. Es decir, los que somos diligentes, los que buscamos ser diligentes, estamos buscando honrar siempre al Señor, y eso al Señor le agrada, le causa agrado, sonroja su alma, le trae satisfacción a su corazón. Mire entonces todo lo que ocasiona, la consecuencia terrible y nefasta que ocasiona la negligencia. Entonces no podemos no tomar en consideración en las diferentes facetas y roles que a cada quien le ha tocado vivir en no ser diligentes. Pastor, ¿pero qué pudo haber hecho Elí en esta condición? Mire, Elí pudo haber hecho mucho más de lo que ella hizo con sus hijos. Los pudo haber quitado del servicio, los pudo haber castigado, los pudo haber avergonzado hasta el público, pudo haber hecho otras medidas que tenía bajo su disposición para hacerlo, pero no lo hizo. Lo interesante de la pregunta de Elí, de la primera pregunta que este hombre de Dios le dice a Elí, es que dice: ¿por qué has respetado más a tus hijos que a mí y los has dejado engordar con las mejores ofrendas que me da mi pueblo Israel? Esto es interesante porque sabemos que se empezó a cumplir esta amenaza de parte de Dios, y Elí recibe la noticia de que sus dos principales hijos mueren en batalla, y esto hace, porque la palabra dice que él era gordo, así lo describe Elí, le sorprendió la noticia y cayó para atrás porque estaba sentado en una silla y golpeó su cabeza y se nucó, o sea, se partió la cabeza y se murió. Esto es interesante porque aquí dice que y los ha dejado engordar con las mejores ofrendas que me da mi pueblo. Es muy probable entonces que si literalmente los hijos de Elí tenían sobrepeso, ese sobrepeso que describe la Biblia de Elí haya sido consecuencia de que él también consumía de las ofrendas que estos sinvergüenza, que estos negligentes comían, y de allí su gordura también. O sea, no es casualidad que esto esté así. Ya está cerca el día en que tu poder y el de tus descendientes llegará a su fin. Aquí está la sentencia, la parte que finaliza esa promesa revertida. Yo prometí que tú y tu familia me iban a servir, pues ahora digo que esto se acabó, y ya se acerca el día en que tu poder y el de los tuyos se va a acabar. La influencia que tienes sobre el pueblo se va a acabar. Ya el nombre de tu familia no va a ser de respeto, de ejemplo, de inspiración a los demás. Ahora va a ser de vergüenza, de oprobio y de menosprecio. Y eso es lo que se logra, se mancilla el testimonio cuando somos negligentes. Y eso no es lo que Dios quiere. Ninguno de ellos llegará viejo. Literal se cumplió porque los hijos de Elí murieron todos. Su descendencia fue cortada. Tu familia caerá en desgracia, mientras que a Israel lo colmaré de bienes. Otra consecuencia de tener una actitud negligente con los deberes, sabiendo lo que debemos hacer y no hacerlo, y se nos cuenta como pecado, es que no vamos a contar con la gracia y el favor de Dios. Y yo le digo a ustedes, si no contamos con la gracia y el favor de Dios, ¿con qué contamos entonces? Si por gracia somos salvos, si debemos dar de gracia de lo que de gracia recibimos, y toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, dice el mismo apóstol Santiago. Entonces, ¿en qué nos podemos basar? ¿En qué nos podemos apoyar? Si tenemos cielo de bronce, entonces, porque no recibimos respuesta. Si Dios nos pone gracia delante de los hombres para que nos favorezcan. O sea, seríamos cristianos viviendo en este mundo como que si no lo fuésemos, porque solamente los hijos de Dios, los que tienen el pueblo de Dios, cuentan con la gracia y el favor de Dios. ¡Wow! ¿Qué posición tan dura y tan complicada entonces es vivir de esa manera, y todo por tener una actitud negligente? Ya lo he dicho, ninguno de tus descendientes llegará viejo.
a cualquiera de tus hijos que yo no aparte de mi altar, tú lo verás para llenarte de dolor. Es decir, los hijos que deben de ser de bendición, los hijos que deben de traer regocijo al alma y al corazón de los padres, indistintamente del tiempo que pase, son un dolor. Y aquí pone dolor en todo el sentido de la palabra, en términos generales. Es decir, no le causa satisfacción al corazón de los padres. ¿Y esto por qué? Porque hubo una negligencia en la vida de Elí. Pastor, pero los hijos de Elí ya lo vimos que fueron negligentes, ¿sí? Pero ¿quién era el que tenía la potestad de corregir eso a tiempo para por lo menos revertir a lo mejor esto, llevando a sus muchachos al arrepentimiento? El padre, pero el padre fue negligente. Es decir, esto es consecuencia de la negligencia de Elí. Todos tus descendientes morirán en plena juventud. Se cumplió literal. No hubo provecho. Como señal de lo que te he dicho, y de paso Dios le va a dar una señal de que esto se está cumpliendo y que se va a cumplir. Wow, de paso. Ya con la palabra que le está dando es bastante. Pues no, encima de eso Dios le da una señal. Como señal de lo que te he dicho, tus dos hijos, Hofni y Finés, morirán el mismo día. Los hijos mayores de él. Pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Fíjese que inmediatamente lo contrasta y dice, bueno, yo voy a levantar un sacerdote que va a ser diligente en mi casa, que va a ser fiel y va a hacer lo que a mí me agrada. Porque si ya vimos que la negligencia desagrada a Dios porque lo deshonra, entonces la diligencia agrada a Dios porque lo honra. Y eso fue como Samuel se caracterizó. Por ser un hombre, por ser un sacerdote y profeta que era diligente en los asuntos del Señor. Y contó siempre con la gracia y el favor de Dios. Aquí se lo está diciendo, no, tranquilo, yo no voy a dejar a la casa de Israel sin sacerdote ni profeta. Yo voy a levantar uno que me representa bien y que trae agrado a mi corazón, porque va a ser diligente, va a ser pronto en lo que le corresponde hacer. No va a omitir nada. Yo haré que no le falten descendientes y estará delante de mí ungido todos los días de su vida. El que haya sobrevivido en tu familia irá y se arrodillará delante de él. Es decir, los descendientes de Elí, si alguno quedaba bien por ahí, algún nieto, algún sobrino, que por ahí, iban a venir a humillarse delante de Samuel, delante de la casa de Samuel. Y le rogará que le dé una moneda de plata y un bocado de pan. O sea, dame trabajo, dame una limosna, dame algo. Es decir, la negligencia produce escasez en la vida del creyente. Y eso no es lo que Dios quiere. Porque en contraste con Samuel, que se lo está usando acá, solo que no le está diciendo cómo se llama, le está indicando que entonces pues la provisión está allí siempre. Y le rogará que le dé una moneda de plata y un bocado de pan. Y que lo ocupe en algún trabajo entre los sacerdotes para tener que comer. ¿Por qué? Porque recuerde que los de la tribu de Leví, como no podían ocuparse de más nada, sino solamente de las cosas del Señor, sus hermanos, además tribus, pues traían ofrendas, y de esa ofrenda Dios permitía que una parte de esa ofrenda que ellos traían al templo, ellos la consumieran. El problema con los sinvergüenzas de los hijos de Elí, los negligentes de los hijos de Elí, es que estaban agarrando lo mejor para ellos, cuando la Biblia dice que esa parte era para Dios, era lo que tenían que quemar, y la otra parte era lo que ellos tenían que comer, que no era malo. No es que Dios los puso como Egipto, que se iban a comer las tripas, que se iban a comer el bagaje, que se iban a comer el pellejo. No, la carne era buena, pero la mejor de toda la carne tenían que dársela a Dios. No, los negligentes estos, los sinvergüenzas estos lo estaban haciendo al revés. Estaban comiendo lo mejor y lo otro era lo que estaban quemando. Capítulo 3, vamos al capítulo siguiente. 1 Samuel 3, versículo 1. Entonces fíjese las consecuencias terribles a nivel familiar y a nivel ministerial que usted y yo podemos tener por ser personas negligentes en asuntos en los que todavía tenemos competencia y debemos actuar. 1 Samuel 3.1 dice: el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Otra consecuencia de tener una vida negligente espiritualmente es que aquí sí va a ocurrir lo que algunas veces yo escucho de algunos creyentes: es que yo no siento que el Señor me habla, es que no me da ni sueños, ni visiones, nada. O sea, siento que como que es que Dios se olvidó de mí. No, no es que Dios se haya olvidado de ti, es que está desagradado porque quizás has tenido una actitud negligente espiritualmente hablando, y por eso hay un silencio de parte de Él hacia ti. Esa puede ser la razón.
Porque, ¿cómo se explica que ni siquiera visiones? O sea, acá hay un nivel de secadez espiritual en la relación de Dios para con su pueblo, porque recuerden que en este entonces Dios le hablaba al profeta o al sacerdote principal y él le comunicaba el mensaje al pueblo. Pues eso era aquí raro, en pocas palabras. Era raro, ni visiones había, nada. Y esto como consecuencia de que ahora usted entiende por qué la razón de esto. Porque estamos leyendo en contexto lo que está pasando. Esto es consecuencia de lo que ya venimos mirando en el capítulo anterior. Entonces, y es justamente cuando muchas veces necesitamos tomar una decisión que puede marcar el futuro de nuestra familia, que es trascendente para nuestros hogares, para nuestra vida, y estamos buscando la dirección del Señor, lo que sentimos o recibimos es un silencio de parte del cielo. Es que no hay a Dios, no logro escuchar, o sea, siento que hay un silencio celestial de parte de Dios hacia mi persona. Quizás eso es una consecuencia por la negligencia que estás teniendo. Porque aquí dice que ni visiones había. Era raro, en pocas palabras. Pues estas no eran frecuentes. Es decir, había como una sequedad espiritual. Y eso es producto de la negligencia. Hay cristianos que también se sienten así secos. Pero eso no es por culpa del diablo. Eso no es por culpa de la pandemia. Eso es por culpa de su propia negligencia. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a Romanos 12, versículo 11. Sigo con la Reina Valera contemporánea. El apóstol Pablo viene hablando de varias cosas. En el versículo 11 dice: si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Tú sirves al Señor. Lo que pasa es que siempre que hablamos del servicio en la iglesia, hoy día lo asociamos al templo. Bueno, si yo lavo silla, si yo presto transporte, si yo reparo. No se está refiriendo a eso. Eso es una forma de servir al Señor. Es uno de los aspectos del servicio al Señor, pero no es todo el servicio al Señor. Porque aquí Pablo, cuando usted lee el contexto, no se está refiriendo a eso. Pero lo que Pablo acá está resumiendo es que si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. ¿Y qué es un perezoso? Es alguien que sabe que tiene que hacer algo y lo pospone o lo menosprecia para hacerlo cuando le salga de las ganas. Entonces, ¿qué es? Una persona negligente. La pereza es una característica de la negligencia. Dice: sirvamos al Señor con espíritu ferviente, con pasión, con devoción, con diligencia. Si algo demanda diligencia, ¿qué demanda diligencia? Estorbar a los hijos demanda diligencia, cuando no están haciendo las cosas que al Señor le agradan, cuando ya usted sabe que eso no le agrada al Señor. Si algo demanda diligencia, ¿qué hay algo en tu vida que el Señor te demanda diligencia? ¿Hay algo ahí, un checklist que tienes pendiente, que has pospuesto? ¿O que como Elí no realmente has dado una respuesta a la altura de lo que se te exige? ¿Hiciste algo y crees que es suficiente? Quizás ahí tengas que volver a revisar. Si algo demanda diligencia, tenemos que ser diligentes. Muchas veces no hemos recibido cosas, no es por culpa del diablo, no es por culpa de la situación, no por la crisis económica, no es por la pandemia, que el virus, no, es porque no hemos sido diligentes realmente. No hemos sido diligentes. Pastor, es que yo quiero que oren por mí por sanidad. Ok, vamos a orar por ti por sanidad. Claro que sí, la oración de por sanidad no se le niega a nadie. Total, yo no soy el que sana a la gente, el que sana a la gente es Dios. Pero, si usted tiene un cuadro de salud, inclusive ya fue hasta el médico, y el médico le mandó un tratamiento, le mandó un cambio en la dieta, y usted no cumple con eso, no le estés echando la culpa al diablo de que se te disparan los valores. No le estés echando la culpa al virus de que se te incrementó el dolor o la molestia en el cuerpo, porque la negligencia tuya es la que está haciendo que sufras las consecuencias. Pastor, ¿y entonces por qué? ¿Y entonces cómo queda la oración allí? No, Dios va a hacer su voluntad contigo. Pero la fe no niega la diligencia. El ser prudente no niega la fe. La fe no es una magia que es por sí sola hace todo como lo vemos en la película. No. La fe es un estilo de vida que se complementa con la diligencia. Entonces, si somos creyentes, y lo dijo al principio, y Dios nos está hablando en su palabra, que la misma palabra nos habla de fe, también nos habla de ser personas diligentes. Entonces, seamos diligentes en todo el consejo de Dios. Hágase su tratamiento. Cambie sus hábitos alimenticios.
Sígale creyendo a Dios por un milagro y usted va a ver. Y usted va a ver una respuesta del cielo. Usted lo va a encontrar. Yo compartí con una persona que decía, yo quiero que oren por mí porque tengo esta situación puntual en una parte de mi cuerpo. Pero es que a mí me gusta mucho comer esto. Yo le decía a esta persona, mira, pero es que si tú sigues comiendo eso contribuye a ese malestar que tú tienes en tu cuerpo. Tú tienes que parar eso o disminuir la cantidad y la frecuencia con la que lo comes. Porque la oración sola que vayamos a hacer por ti no es magia. Tú necesitas quitarte eso porque eso alimenta tu problema. Y la persona se me quedaba mirando y se me quedaba callado. Y o sea, pero es que yo no te estoy regañando, ni quiero hacer agua fiesta, ni te estoy matando la fe, no, te estoy corrigiendo y te estoy centrando en cómo funciona la fe. Pero es que a mí me gusta mucho esto. Yo no digo que no. Aquí varias veces el pastor Carlos, lo voy a poner ahora de ejemplo, él lo ha dicho, que a él le encanta mucho el chancho. Le fascina, él está consciente que le gusta. Pero él ya se descubrió que ahora le está haciendo daño el chancho. ¿Y qué ha hecho él? Dicho por él mismo, lo ha dejado a un lado para no comerlo como lo come. ¿Ha sido qué? Diligente con su salud. No puede seguir comiendo y comiendo y comiendo y entonces se le dispara el triglicérido, se le dispara el colesterol, la tensión, se le tapan las arterias del corazón y entonces pues anda, oren por mí, pero necesito un milagro cardiovascular. Ajá, pero ¿de quién fue la culpa? ¿La culpa fue del chancho? No, el chancho solo no actúa. Si tú no te metiste el chancho en tu cuerpo, el chancho no te va a hacer efecto. Entonces la culpa no es del chancho, la culpa es de él. ¿La culpa es del diablo? Tampoco. El diablo no lo obligó a comprar chancho y a comer chancho. Entonces, lo que quiero que veamos es que muchas veces, muchas circunstancias, muchos problemas, muchas situaciones se pueden evitar o se pueden disminuir siendo diligentes en nuestra vida. Y esto se aplica, ahorita porque puse ejemplos de salud, pero aquí yo puedo pasar toda la tarde poniendo ejemplos en otras áreas, en la parte financiera, si eres mal administrador, si no llevas un control, si no cumples con Dios, con las exigencias que Dios te pone en su palabra, entonces, pastor, pero ore por mí porque es que tengo escasez, es que tengo esto, que tengo lo otro. Y cuando uno investiga un poquito, es mal administrador, no pone en orden las prioridades, no cumple con Dios. Y entonces, ¿de qué se queja? ¿De qué se queja? Si la culpa no es del diablo, la culpa no es de la crisis económica, la culpa no es que tiene un sueldo bajo, sino que no es diligente con lo que tiene que ser diligente. Y así en otras áreas. Entonces, usted se está dando cuenta que el culpable, usted lo ve todos los días en la mañana cuando usted se mete al baño. En ese espejo, ese es el culpable, por negligente. Aquí dice, si algo demanda diligencia. Yo creo que usted se ha dado cuenta que muchas cosas en nuestra vida demandan diligencia, que no son solamente unas cuantas. No seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. La palabra dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, yo pregunto, ¿el cuerpo demanda diligencia? ¿Qué opina usted, pastor Carlos? Absolutamente. El cuerpo demanda diligencia, entonces. Yo tengo que ser diligente con el cuidado que le doy a mi cuerpo. ¿Las finanzas demandan diligencia? También demandan diligencia. ¿La familia demanda diligencia? También demanda diligencia. Wow, pastor, yo no me había dado cuenta de estas cosas. No, yo sé que muchos a lo mejor no se habían dado cuenta, pero tenemos que ser diligentes. Tenemos que perfeccionarnos en la diligencia, mejor dicho. Porque todos los días podemos perfeccionarla. Efesios 5, versículo 15, leo la Reina Valera 60. La que seguramente muchos están leyendo ahorita porque la tienen ahí a disposición. Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues, ¿qué quiere decir esto? Vigilen. Obsérvense detallada y minuciosamente cuál es su comportamiento, cómo se están comportando. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí ahora. Obsérvense, autoanalícense si están actuando con diligencia, si están caminando en diligencia, si se están comportando con diligencia, si están actuando, si están hablando, si están pensando con diligencia. No como necios, sino como sabios. Otra particularidad del que es negligente es que otra consecuencia, mejor dicho, porque ese es el título de este mensaje, es que el que es negligente empieza a ser un necio. Empieza a ser un necio. Y no estamos llamados a ser necios, estamos llamados a ser sabios. Porque tenemos la mente de Cristo, porque estamos llenos y marcados del Espíritu Santo de Dios,
porque tenemos una santa y bendita palabra hermosísima que nos brinda la sabiduría en todo su esplendor, y tenemos al que es la sabiduría encarnada como nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces, no se justifica que seamos necios. No estamos llamados a ser necios. No como necios, sino como sabios. Es decir, si usted quiere ser sabio, porque pasa con cierta frecuencia que a los cultos de los jueves, por lo menos aquí, que son los cultos de oración, bastantes veces, ya yo perdí la cuenta que he escuchado esta frase. Tengo rato que no la escucho, pero es capaz que uno de estos días la saca. Pastor, ore por mí porque yo necesito sabiduría. Yo necesito que Dios me dé sabiduría para esto o para lo otro. Pues déjame decirte que la respuesta a esa petición ya te la estoy dando. Dios se te está anticipando y te está diciendo: te voy a dar la respuesta a la petición que quieres. ¿Quieres sabiduría? Sé diligente. Vigila tu comportamiento, de cómo te estás comportando, para que te acompañe la sabiduría, para que la sabiduría te extienda la mano. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto es un área en donde me incluyo, como en el resto del mensaje, yo no estoy exento. Yo soy uno de los que levanto la mano siempre, porque el primero que Dios le habla en la iglesia es a mí, porque a mí es el que me da el mensaje. Yo soy el primero que se confronta, yo soy el primero que se revuelca, yo soy el primero que tiene que luchar con la carne, que protesta, que veo mis corrupciones y mis negligencias y me humillo delante de Dios a decirle: Señor, ayúdame, tengo que mejorar esto. Tengo que mejorar esto. Y hemos sido muchas veces malos aprovechadores del tiempo. No hemos sido diligentes con el tiempo que se nos da, o con el tiempo que hemos tenido. Hemos muchas veces perdido el tiempo en muchas actividades o haciendo cosas que no aprovechan, ni para nosotros realmente, ni para el resto. Y necesitamos entonces ser sabios para administrar mejor nuestro tiempo, para aprovecharlo, como lo dice aquí. Y eso pasa por ser diligente. Por eso que esa frase de que muchas veces ponen los cristianos: es que pastor, es que yo no tengo tiempo para buscar a Dios, porque es que yo trabajo muy fuerte, yo tengo un horario rotativo y hago esto y hago lo otro, y el tiempo que tengo es para descansar. Te puedo asegurar que aunque tengas ese horario, que yo trabajé con ese horario y es un horario bastante incómodo, bastante agotador, si tú administras mejor tu tiempo, empiezas por entonces considerar mejor el tiempo, por ser diligente con ese tiempo, vas a ver resultados y vas a ver cambios. Ese es otro aspecto que tenemos que nosotros mejorar, tenemos que ser diligentes. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿Estamos siendo negligentes con nuestro tiempo o estamos siendo diligentes con nuestro tiempo? Porque los días son malos, es decir, tenemos que aprovechar los tiempos entonces. Y concluimos con Proverbios 12, versículo 27, regresamos al Antiguo Testamento. Leo la Reina Valera contemporánea, Proverbios 12, 27. Dice acá Salomón, una persona bastante sabia: el indolente no cocina ni su presa. Y aquí viene la frase relevante en signo de exclamación con la que quiero sellar este mensaje. El gran tesoro del hombre es la diligencia. Dije hace rato que la diligencia, ser diligente, es una virtud que cuenta con el favor del cielo. Y aquí Salomón nos confirma con sus palabras diciendo: el gran tesoro del hombre no es una cuenta en dólares en un banco estadounidense, no es tener lingotes de oro en una bóveda en Europa, no es tener un pozo de petróleo en Arabia Saudita, no, nada de eso. No es tener bitcoins y criptoactivos en blockchains, en diferentes carteras digitales, no, tampoco. El mayor tesoro, el gran tesoro del hombre es la diligencia. Ahí se la dejo. Con esto cerramos el mensaje. ¿Qué está usted valorando? ¿Qué usted está apreciando? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Qué quieres cultivar y desarrollar en tu vida? Necesitas la diligencia. Vamos a orar. Oh Jesús. La negligencia trae consecuencias ministeriales y familiares. ¿Sí? Trae consecuencias fuertes, duras y terribles para nosotros y para los nuestros. Y quizás, volviendo a la historia de Elí,
como sacerdote y padre negligente, si él hubiese sido diligente realmente con sus hijos, quizás esa palabra que le mandó Dios a través de ese hombre de Dios hubiese sido distinta, en que a lo mejor pues Dios le hubiese mandado una palabra a lo mejor dura y triste, porque Dios no iba a pasar por alto el pecado de sus hijos negligentes, pero él hubiese salvado su pellejo y quizás hubiese tenido otro tipo de beneficio, porque la consecuencia de su negligencia como sacerdote y como padre fue la que le trajo esta palabra tan dura de amenaza y de advertencia sobre una promesa de parte de Dios. Así que estamos llamados entonces definitivamente a realmente valorar y atesorar la virtud de la diligencia, porque esto honra al Señor y a Él le agrada y va a traer consecuencias positivas y no negativas sobre nuestra vida. Así que oremos. Gracias, Señor Jesús, porque tú una vez más nos ministras y nos enseñas por medio de tu palabra. Nos llevas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a cada fragmento de ella, de esta esencia, de esta sustancia celestial de la verdad, Señor, para edificarnos en medio de ella, para llamarnos, para sacudirnos, Señor, para que no solamente la entendamos, sino que la pongamos por obra y para que dejemos a un lado la negligencia y seamos diligentes, Señor Jesús, porque de esa forma te honramos. De esa forma, Señor, vemos tu gracia, vemos tu bendición, vemos tu honra, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra cabeza, sobre los nuestros, sobre la iglesia, sobre la familia, Señor. Padre, ayúdanos a ser diligentes, a ser pastores diligentes, a ser esposos diligentes, a ser hombres y mujeres diligentes, a ser hijos e hijas diligentes, Señor, que te honren a ti primeramente, para que así seamos de provecho no solamente para ti, sino para los nuestros, Señor. Padre, bendice así a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.